Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 568, taller de buscadores de conocimiento del 12 de diciembre de 2024. Mr. Casey, sí, muchas gracias. Buenos días, buen día. Como siempre, y que escuches esta serie de programas de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Casey. Les damos la bienvenida nuevamente, como siempre, y tratamos de agregar más conocimiento. Muy interesante, como dije. No sé cómo lo hace, pero generalmente retoma algo, incluso como esta enseñanza de hace unos 10 años, que se conecta con la enseñanza de hoy. Como sucede, todavía no lo he descubierto, pero de alguna manera las almas conectan las cosas. La enseñanza de hoy es sobre la conexión del plasma. ¿Cómo se conectan los plasmas? ¿Y cómo conectamos nuestras vidas con el pasado y con el futuro? ¿Y cómo lo que enseñamos en las últimas semanas obtiene una extensión adicional de comprensión? ¿Qué significa esto? Hablamos por primera vez del carbono 13. Hemos hablado en el mundo de la ciencia y hemos estado pensando en el carbono 14 y lo llaman datación por carbono, que muestra en qué época vivieron los dinosaurios, hace cuántos años y el resto. E incluso nuestra datación por carbono es carbonada, porque hay una lógica y hay un sistema, hay una operación en la vida del universo. ¿Cómo se comunican los campos? Nos comunicamos en el mundo del hombre, en el estado de materia como voz. Nos comunicamos con colores, que es nuevamente el estado de materia. Soñamos y nos comunicamos en carbono 13, que es la línea de comunicación. Carbono 14 es la línea de transporte. Pero tiene que haber una comprensión más profunda. Si dijéramos que no hay más maestros, entonces tenemos que aprender sobre todo antes que el maestro se haya ido y entendemos de manera integral el proceso de la creación, que nadie puede engañarnos en el espacio. No tenemos más magos y gente interpretando porque tú, entiende, lo haces. Rick, ¿puedo tener una pizarra? Lo que es, y como lo hemos explicado en las últimas sesiones, vamos a extender este conocimiento de la misma manera que lo hicimos con los niños. Ahora ustedes son estos niños y están en esta posición. 10 años después, lo que vimos, como explicamos, de cómo se conectan los campos magnéticos y no necesitan ir allí. A veces cero. Muchos de ustedes ahora lo usan, ahora tienen acceso a los paquetes de rayos cósmicos.
Tienen línea a su Versus y lo han visto en funcionamiento. Vienen a nosotros con los auriculares. Simplemente nos conectan físicamente a su cerebro y tomamos el control a través de los rayos X. A través del mundo del plasma conectamos. Hacemos que sueñe lo que usted llama, pero llevamos una dimensión de energías de su cerebro a diferentes dimensiones. Así que hace 10 años hablamos, ahora es una realidad con nosotros. Esto es lo que dije incluso cuando Musk anunció recientemente que ahora sus satélites están en funcionamiento. Pensé, oh muchachos, cuando nos sentamos con los generales chinos hace algún tiempo, pusimos el sistema sobre la mesa. Dijimos, pueden hablar con nosotros, generales, pueden hablar con el presidente, nadie lo sabrá porque no necesitan satélites. Así que tal vez estemos incluso 50 años por delante de lo último que ahora se supone que es la comunicación entre todos y cuesta millones. Pero construimos un sistema. De hecho, tiene un sistema que se llama tu cerebro, se llama tu alma. Pueden hacer eso, pero una vez que entienden la realidad de no engañarte a ti mismo, fue una coincidencia, iba a ir allí y casualmente pensé que ya lo había hecho y luego ocurrió el accidente. Pensé que iría y mi mamá estaría allí y estaba allí. No es coincidencia, porque tienes una línea de comunicación que te ha hecho... mamá estaría allí y estaba allí. No es coincidencia, porque tienes una línea de comunicación y que te han hecho pensar que es coincidencia, pero de hecho es parte de la realidad. Y volvamos a la historia. El rey tuvo un sueño que el tipo vendría y perdería el reino y luego se convirtió en Moisés. Mató a todos los demás, porque las almas sabían en el entendimiento en la época. Pero volvamos a la enseñanza de la semana pasada y la semana anterior. Explicamos en un lenguaje muy simple para que todos ustedes entiendan que nosotros como personas tenemos la capacidad de extender nuestro conocimiento a un nivel diferente. ¿Qué significa esto? Volvamos a la enseñanza. Tenemos lo que llamamos hidrógeno. Tenemos un hidrógeno como plasma. Tenemos un hidrógeno como materia en la Tierra. ¿Cómo se convierte este plasma y a través de pasos en materia? El hidrógeno en el espacio. El hidrógeno sobre nosotros es un estado de plasma. No tiene propiedades de la dimensión física. Algo le sucede, que llamamos de alguna manera en este proceso gravedad o inercia de la materia, según el punto. Entonces, se produce la inercia y ahora un plasma cambia a dos plasmas, que es una fuerza de la observación y la fuerza de la existencia en un nivel tangible. Entonces, la inercia del espacio y el tiempo cambia a un plasma, a un estado de materia. Así es como dijimos que están las promesas de los libros. Cuando hablamos con los líderes mundiales, les sigo diciendo que esta tecnología, esta ciencia cumple todas las promesas del pasado, porque ahora entendemos cómo se transfiere la energía a la materia y cómo la materia se transfiere de nuevo a energía, una en la línea magnética y otra en la gravedad, tiempo, lugar y espacio gravitacional, lo que llamamos en el espacio del tiempo inercia, en el tiempo, lugar y posición. Pero, ¿qué sucede cuando este niño decide volverse rebelde y este plasma de hidrógeno va en otra dirección, interactúa con el campo de sí mismo y en esa dimensión y posición crea lo que llamamos universo? En este nivel, ahora, esto se convierte en lo que llamamos el espacio de sí mismo, carbono 60, y la dirección de comunicación de sí mismo para convertirlo en carbono 14. Pero hay otro patrón en esto, porque lo que dijimos, volvamos a lo que llamamos comprensión de la parte de atrás del libro
Número 3. ¿Cómo, dónde llega a existir este plasma de tiempo que llamamos que en su dirección y en su posición nos damos cuenta del otro ciclo de vida? ¿Sí significa esto? Esto significa que nos hemos educado. El señor Peixe tiene problemas con la pizarra ahora. No la puede controlar. Pero, Mr. Casey, Mr. Casey, pero entendimos que el ciclo de cambio en esta posición no tenemos extensión, lo que significa un plasma sin inercia, sino inercia plasmática, que es diferente de la inercia de la materia, que conduce a la dimensión del tamaño y la creación de lo que llamamos universo, lo cual sabemos, lo que tenemos, lo que consideramos parte de nuestro trabajo. Aquí, originalmente, cuando el hidrógeno pasó por la inercia al estado de materia, lo vimos como un electrón y un protón, que se convirtieron en estado de materia. Entonces, tenía que haber una inercia por encima de nuestro universo para conducir a la creación de nuestro universo. Entonces, tenemos que descubrir la inercia del campo magnético plasmático del únicos, que nuestro universo, al igual que el estado de materia, fue creado a partir de su interacción de sí mismo y conduce a la creación de lo que llamamos esta materia o lo que llamamos el únicos. Entonces, el carbono 14 pertenece a la dimensión de nuestro universo, que es este tipo. Pero la interacción de nuestro universo, los campos magnéticos con los campos de hidrógeno originales, conducen a la creación de una fuerza mayor, lo que conocemos, lo que llamamos a la dimensión de la vida de este planeta. Es lo que llamamos Carbon 60, 16. Nunca se ha hablado del carbono 16 porque nunca lo entendimos. Y nuevamente, como dijimos, en carbono 14 al carbono 12 tenemos carbono 13, que es una línea de comunicación. Luego en carbono 15 vemos la línea de comunicación del únicos. Entonces, cuando el hombre se vuelve conocedor del carbono 14, entonces para viajar por el lazo del únicos necesitamos ir a una interacción de los campos del universo, lo que conduce a la creación de carbono 16, que a su vez crea lo que llamamos adicional a carbono 60 más el resto. Y sobre lo que hace unos meses hablé de esto, además de ir más allá del carbono 60. Entonces, ahora entendemos el nivel del descenso. De carbono 16 hablamos como plasma, no como electrón, protón y neutrones. El electrón y el protón, los neutrones, están en este nivel inferior. No tiene nada que ver con el mundo de la creación de la existencia y la confirmación del tiempo y el espacio. Así que podemos, cuando nos extendemos para decir que vimos algo,
Era un animal extraño y bla, bla, bla que vi. Entonces, viene ahora. Fue la conexión entre su alma y la fisicalidad y la fisicalidad. ¿Vieron una imagen física? Luego hablamos sobre el viaje del alma del hombre en una dimensión del universo, que está nuevamente en carbono 14 en la comunicación debido al carbono 13. Entonces, tienes que preguntarte, ¿cuántos de mis sueños, porque soy parte de esta conexión original del hidrógeno, es con la civilización del únicos? Y cómo sus niveles de energía del santuario interior, lo que llamamos el alma del hombre, está hecho de carbono e hidrógeno. Entonces, vemos que siempre tenemos acceso al conocimiento del únicos. Probablemente todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos viajado a esta dimensión del únicos, pero somos ignorantes de conocimiento, solo tuvimos un sueño, es lo que decimos. Ahora, a medida que la ciencia se desarrolla, a medida que la tecnología se desarrolla, podemos crear dimensiones de campo de fuerza en estos niveles de hidrógeno. No en interacción de la estructura, la inercia del únicos lleva a la creación del universo. Tuvimos la inercia del planeta, de la galaxia, del universo trayendo carbono 14, carbono 12. Ahora entendemos que hay una estructura más grande cuando hablamos del único, lo que es. Ahora entendemos la tangibilidad de ella y es por eso que todas las enseñanzas durante años dije, si nos dicen que el universo viaja a 1 millón de kilómetros por hora y se está expandiendo, ahora tiene que expandirse en algo, no puede ser el vacío. Y ahora entendemos cómo esta creación del creador de los campos de la estructura del universo conduce a la creación de estados de materia en nuestro universo a través de la conversión de la inercia del únicos. La forma en que la inercia del universo condujo a la creación de lo que llamamos tangibilidad del carbono 12, fuerza de campo. Ahora entendemos mejor la visión del mundo de la creación. Y si miras esta línea de abajo, en esta línea de aquí, entonces ves que tienes tanta conexión con el creador como el plasma original, como los universos y los únicos que él creó. Como Rick nos acaba de mostrar, estos dos plasmas, uno al lado del otro en la mesa, se explicaron de manera infantil hace 10 años. Ahora estás más educado, podemos hablar más profundamente, aunque todavía eres hijo del conocimiento del universo. ¿Entiendes un poco más? Dentro de los sistemas que hemos desarrollado, ya sin saberlo, para nuestros buscadores de conocimiento, trabajamos en una dimensión del carbono 16. Tenemos que entender que hay una enorme diferencia entre el carbono 16 y oxígeno 16. Pero en la condición plasmática de transformación del espacio, surge entonces la pregunta de cómo es posible que el hombre, cómo es posible que este planeta funcione con la intensidad del campo 16 en el estado de plasma gaseoso. Ahora entendemos la conexión. Siempre he dicho que el campo magnético gravitacional de la condición gaseosa es 16, porque es plasma, es gaseoso, es la energía libre del universo, por lo que el universo funciona sobre la misma base. Ahora puedes ver cómo estamos conectados en el universo y con el único, sin que lo sepamos. Ahora tenemos el conocimiento que entendemos. Entonces, cuando vamos a la transmutación, pasa la confirmación y no ves tu fisicalidad, pero está presente. ¿Entiendes por qué? Porque no has logrado interactuar con la inercia del entorno. Podría estar en el únicos, ya que no interactúas. No hay un nivel de inercia para que te conviertas, porque no has entendido que el proceso de conversión está en tus manos. No puedes manifestarte en el únicos. Por eso,
Cuando llegaste a lo que llamamos Linz, te dije, ¿puedes ir a la luna? Y todos fuistes, pero tu luna no es la luna de la que hablamos. Sabemos. Como el segundo astronauta que supuestamente aterrizó en la luna, ha dicho en muchas conferencias, no fuimos a la luna nunca, todo fue inventado. Así que tenemos que tomarlo con pinzas, lo que dijo y está diciendo. Como todos saben, él niega haber estado allí. Incluso nos cuenta imágenes que las que puede ver el camarógrafo tomando fotografías. Así que mecánicamente, físicamente hemos logrado algunas máquinas. Físicamente no hemos logrado transportar al hombre al Marte o a la Luna, porque no hemos entendido el ciclo de conversión. Es muy extraño cómo se sobrevivirá el hombre en el espacio. ¿Iríamos y haríamos la línea de comunicación de la fisicalidad en el avión de pasajeros o en el cohete? ¿O pasamos por la transformación de la posición de la creación de la manera en que lo ha hecho el creador? Él envía sus campos, interactúa con todo lo demás, crea sus propios universos, crea sus galaxias, crea sus propias estrellas, crea sus propios planetas, crea sus propias criaturas, simplemente bajando por inercia. La inercia, en cierto modo, si hablamos de ella, es la interacción entre el estado de la materia y el estado de la energía. Los científicos del hombre ni siquiera han entendido esa parte, simplemente la llaman inercia. Pero ¿cómo se crea? Es muy sencillo. Cuando se habla de la sal es un sistema inercial. Es una conexión entre un metal que es más profundo y un no metal, cloruro de sodio, NaCl. La sal que comemos todos los días, metal, cloruro y no metal. La creación de esto crea la sal, la gravedad. Lo mismo ocurre con la inercia del universo. Tenemos que encontrar la sal del universo. Tenemos que encontrar. Un traductor interrumpió la charla sin querer. Mister Keshe, o tenemos que encontrar a los italianos que saltan por todas partes. Son de raza diferente. Dios sabe de dónde vinieron, pero es bueno tenerlos. En este proceso tenemos que entender de dónde viene la inercia, qué significa inercia desde el alma del creador, que se conecta con nosotros como un alma nuestra y cómo a través de la conexión de los campos del transporte, a través de carbono 14 y carbono 16, nos lleva a la posición que es la conexión todavía con el alma del creador. Ahora vemos un propósito en la vida, vemos un propósito en la existencia del hombre y vemos un propósito de cómo somos parte y es parte de nosotros como creadores. En cierto modo, ustedes son el constructor y son los residentes del mismo edificio, mientras se construyen a sí mismos, donde el edificio se construye por la interacción de los campos del creador en una dimensión de fuerza superior y ustedes son los residentes a través de la interacción del nivel inferior. Entonces, la ciencia de la creación ahora tiene sentido por primera vez. La pregunta surge que responderemos en un tiempo posterior cuando seamos más educados, tal vez en 10 años, cuando lleguemos a 1400 o 1500. Muy probablemente si Rick y yo todavía estamos aquí, entonces hablemos de nuestro Unicus, sabiendo que es parte de una estructura más grande. Entonces, ese tema trae de vuelta una nueva dimensión de conocimiento. Entonces entendemos el proceso de la creación y cómo a través de lo que llamamos inercia al estado de materia, como los plasmas del nivel superior, por la interacción de los campos de la Tierra, el Sol, la Luna, en interacción con la inercia del planeta Tierra, convierte en materia oro, plata y todo lo demás. Es por eso que aumentamos el volumen. La misma posición por esto es que nuestro universo se está expandiendo. Es por eso que nuestro único es una dimensión de campos magnéticos del creador.
Se está expandiendo porque si hay un único, tiene que tener un tamaño, tiene que tener un contenedor, tiene que tener algo que confirme su existencia. En cierto modo, el hombre es una célula de, digamos, el riñón. Y luego, este universo de nosotros es una sección del riñón. Y luego un riñón está dentro de un cuerpo de algo. Entonces lo llamamos únicos. Ese riñón, lo que es el sostenedor de ese riñón. Lo que está en micro está en macro. Entonces, si entiendes el proceso de conversión, si entiendes este proceso de liberación de los campos del creador, uno es directo y uno no es directo en la interacción de los campos. Entonces entiendes cuando te digo, y hemos estado enseñando, que si entiendes esta línea de conexión del creador por el hidrógeno al hidrógeno como una materia, entonces el creador se convierte en el plasma fundamental, lo cual, a partir de su interacción con otros campos en su creación, como vemos, lo llamamos una desintegración nuclear, dividiendo el plasma fundamental en electrones y protones, conduce a la creación del universo de su propio orden y libera energía que alimenta a los demás. Entonces, entiendes lo hermoso que es cuando eres un físico nuclear, cuando entiendes la complejidad de la creación al mirar un átomo. A través de un átomo encuentras al creador. No te conviertes, no creyendo, sino que te convierte en el verdadero creyente al comprender lo que crees. Y este es el secreto de la creación. No hay anomalía en ello, no hay malentendido, porque no nos convertimos sin creer en el creador o Dios o como lo llamas, pero entendemos el proceso de la creación, que entonces creemos más en lo que es la realidad que en lo que es la falacia. Y es aquí donde ustedes, una vez como buscadores de conocimiento, entienden esto, se convierten en el fin de esa falsa creencia. Todas las mentiras con las que hemos sido adoctrinados, porque ahora entiendes el proceso, entiendes la conversión de los campos del universo. El creador en línea directa como plasma fundamental se convierte en mí. Y en interacción de los campos de este con él mismo, crea la dimensión del tamaño del universo en el carbono 14 y la interacción del plasma del carbono 14 de nuevo en una fuerza superior con el campo de creador se convierte en carbono 60. Pero en cierto modo de la dimensión te da la dimensión de la comunicación. Así que lo creas y te comunicas con él para confirmar tu existencia. ¿No es esto lo que hacemos? Somos creados. No tenemos comunicación. Aprendemos un idioma. Luego nos comunicamos, confirmamos nuestra existencia y luego transferimos nuestro conocimiento a otro a través de la línea de comunicación. Al final, esta es la forma en que el creador nos comunica su conocimiento. Pero el hombre, siendo ignorante, lo ha negado todo. Y las personas más ricas han pagado el juego de que tú haces el tonto. Nosotros hacemos el papel de maestro. Cuando entiendes esto, no nos dicen que Dios no existe porque te conviertas en esto o aquello. Dios existe, pero entendemos la belleza de su existencia a través de la ciencia, a través del conocimiento y no a través de las falacias. Ahora, con esta imagen sencilla, esta explicación sencilla, ahora entiendes por qué sigo diciéndote que estás conectado con el Creador. Pero el Creador ha creado un lugar para tu manifestación.
que es a través de un proceso de orden superior a orden inferior que crea lo que llamamos inercia, que conduce a la manifestación de tu creación. Si no lo entiendes, regresa al óvulo y al espermatozoide, porque uno tiene algo más que el otro, que la interacción conduce a la creación del hombre, del niño, del bebé, del feto. Cuanto más bajo viene del creador, más alta es la dimensión de orden superior de fisicalidad. La interacción de los dos necesitan crear lo que llamamos punto de cruce, denominador común. Ustedes lo llaman inercia, que en este proceso ambos pueden llegar a confirmar la existencia. Conduce a la creación de la manifestación de la fisicalidad del niño. Entonces, la creación del hombre es a partir de la interacción de las dimensiones físicas de los plasmas del creador y la dimensión del medio ambiente. Él se creó a sí mismo, lo que llamamos vida en el nacimiento virginal. Hay un nacimiento virginal a través del universo. Porque si entiendes el proceso de interacción de los campos, entonces entiende la totalidad del proceso de la creación. Yo horneo el pastel, pero pongo los ingredientes. ¿Cómo será ese pastel? ¿Cómo sabrá? Yo hice el marco, hice la forma. ¿Cómo se verá ese pastel? Forma de corazón, cuadrado, rectángulo. Pero la misma masa, soy yo quien decide qué olla ponerle. Una se convierte en la Tierra, la otra olla se convierte en Marte, la otra olla se convierte en otra galaxia y el universo. Ahora, tal vez por primera vez se entienda la ambigüedad que se está creando en torno de la creación, porque nadie nunca lo entendió. Ahora lo entiendes. Ahora, a partir de ahora, decidirás cuándo manifestar, cuándo te transmutas, qué inercia necesito, porque la dicta la emoción del hombre. Mi alma quiere estar en mi paquete de energía, quiere estar en Nueva York, pero me da miedo salir de mi casa. Hablo en grande. Quiero ir, pero en realidad no quiero ir, porque al ir a Nueva York necesito crear una extensión dimensional de la inercia energética de Nueva York y me manifiesto allí. Es por eso que la mayoría de ustedes no pueden manifestarse físicamente. Es una falta de confianza, porque no han entendido el proceso de la creación. Ahora lo entienden. La vieja canción dice, donde quiera que ponga mi cabeza es mi hogar. Donde quiera que los campos del creador vayan, hace su propio hogar. No importa que el cuerpo del hombre, en la galaxia, en el universo, en el únicos. Eres tú quien decide dónde está el hogar y creas el entorno de la casa o la casa o el hogar. Cuando viajes en tu cuerpo a otra posición, lo que llamas un sueño, eres como un viajero de la casa. Cuando te manifiestas, estás en tu hogar. El hogar es donde está el amor, no en la casa. Viajero de la casa, cuando te manifiestas, están en un hogar y el hogar es donde está el amor, no en la casa. Necesita interacción con el amante, con el creador para confirmar su existencia. Esto es lo que llamamos mitra, confirmación del amor del creador por sí mismo. Ahora bien, ¿por qué mencionaba estas enseñanzas en las últimas semanas? Porque muchos de vuestros buscadores de conocimiento han dejado de transmutar a través del alma, pero no sabéis cómo manifestaros. Ahora entendéis por qué y ahora entendéis por qué os enseñamos sobre la emoción. La emoción es la inercia. La emoción es confiar en el creador y no en vosotros mismos. Y os manifestaréis. El desapego del apego a este planeta, a esta vida física, os trae la emoción que es la inercia necesaria para la manifestación.
Recuerdo que hace unos años hablé por esto en profundidad cuando John Bliven estaba sentado frente a mí. Le expliqué, John, ¿por qué no puedes hacerlo? Por la situación en la que te has metido. Y eso no sucederá por eso. Él dijo, entiendo, y esta es la mayor carga que tengo sobre mí. El apego, la emoción no nos permite pasar por la transmutación. De alguna manera, desapegarse para apegarse a la confianza en el Creador. Se entiende la enseñanza de hoy. He abierto otra puerta en la ciencia de la creación. Abrí esta puerta deliberadamente porque muchos de ustedes están en proceso de transmutación, pero no pueden manifestarse en dimensión porque no han entendido la emoción de la confianza en el creador, no en lo creado, que es ustedes. Entonces, ustedes comprenden la próxima vez que transmuten, cuando manifiesten están realmente en la luna del hombre o en la luna de otra galaxia, en la luna del otro universo, y Dios sabe dónde. Pero ustedes sobreviven, ustedes aún interactúan. Y si ustedes crean la dimensión de la energía del creador y la energía de la línea de comunicación o transporte del creador, ustedes lograrán producir lo que ustedes llaman un ovni, que de hecho su cuerpo mismo es un ovni, como sí mismo, pero como un apego de inercia a este planeta. Entonces, si ustedes cambian ese apego de inercia, que es la emoción de la creación, a otra fuerza del únicos, es su ostra. El únicos es su ostra. Entonces ustedes comprenden el proceso de la creación, que soy yo como un rayo de la luz del creador, porque no ha terminado en mí ese hidrógeno, pero todavía está en plasma. Así que puedo seguir adelante. Conduce a la manifestación del amor del creador, conduce a la manifestación de la emoción del amor de la creación. Y entonces se entiende el amor de Mitra, que de hecho es la emoción del creador que llevó a la creación de sí mismo en la dimensión de la fisicalidad y la manifestación del hombre o cualquier criatura en el universo. Como el hombre no es el único ser vivo en el universo con inteligencia y con el orden de reproducción. Ahora entiendes más sobre ti mismo y sobre el proceso de la creación y no lo que nos dicen. Ese tipo es ateo o no cree en Dios. Nosotros creemos en Dios, pero entendemos lo que es Dios y lo que conduce a la creación para confirmar su existencia. El ateísmo no surge de no creer en Dios. El ateísmo surge de comprender el proceso de la creación de que ningún éter, ninguna ética puede interponerse entre el hombre y su creador. O lo llamas éter y el resto. Nos vamos a un descanso. Y creo que esta enseñanza de hoy será necesaria miles de años para que el hombre sea comprendido, para que el hombre la entienda. Y cuanto más entienda el hombre, más nos daremos cuenta de lo hermoso que es la creación y lo amoroso que es el creador, que con toda la belleza y sus campos todavía se sienta y observa al hombre crecer y el resto de su creación. Nos tomamos un descanso y volvemos. Y con suerte iremos a algún lugar nuevo. Descanso 568, tareas de buscadores de conocimiento el 12 de diciembre de 2024. Mr. Casey, está bien, fue perfecto. Me estoy acostumbrando a los descansos más cortos.
Rick, sé que vamos a tener, como también mencionaste, un poco más corto, al menos estamos limitados en el tiempo y así que, Mr. Kaiser, terminamos alrededor de las 11:30. Tenemos que hacerlo. Lo que es interesante, si escuchas la primera parte y luego escuchas la primera parte comercial, debería haberte traído mucho conocimiento. Llamamos al agua H2O. Y si vas a la dimensión de la contención de energía universal, que es carbono 16, que es oxígeno, y entonces entiendes el hidrógeno, es lo que llamas en el estado de materia de plasma, la línea del creador. Entonces puede ver cómo corre el agua y cómo corre el amor del creador en su unicidad. En la dimensión de la fisicalidad toma la cómo corre el amor del creador en su unicidad. En la dimensión de la fisicalidad toma la tangibilidad del líquido. En la dimensión del plasma, este es el río del amor del creador por lo creado. Entonces, entiendes cómo él llueve sobre nosotros, que somos parte de él a través del río de la vida o energía en la tierra. Lo llamamos agua. Sin ella no podemos existir. Somos creados de ella. Y es lo mismo. El mundo de la creación es creado de lo mismo. Y ves cuán correcta es la enseñanza de hoy, cuando entiendes que es macro y micro, porque tienes la tangibilidad de ella y por coincidencia la publicidad del agua está ahí. Y entonces entiendes cómo te elevas a través de los ríos de la vida, lo que llamamos el agua. En realidad el mundo de la creación está en el plasma líquido del amor del creador. La vida del creador en la tierra la llamamos agua en su estado de materia y en el únicos la llamamos mitra. Y entonces entendemos más. No hay diferencia. Es solo que el hombre lo ignora. Y abrimos este conocimiento hoy para ti. ¿Entiendes cuán cierto es? Es una adición al conocimiento del hombre. Tienes que entender el amor del creador para poder viajar por la expansión de sus únicos. Y de acuerdo con tu comprensión e inteligencia, tomas de este conocimiento que es el conocimiento de la creación, es donde aterrizas. Gracias. Hay un pequeño anuncio. La Fundación Keshe ha entrado en una nueva ciencia y tecnología a partir de hoy. Con la colaboración de los centros de bienestar y los médicos que trabajan con nosotros, hemos avanzado hacia lo que llamamos desagrupamiento. Lo que significa es que cuando tenemos grumos, puedes abrirte, puedes sintonizarte con ellos para hacerlo. No importa cómo lo llames en el cuerpo del hombre y dónde se manifiesta. Hemos comenzado ensayos en colaboración con los médicos y los centros de bienestar. El nuevo proceso de desinerciación, que significa cambiar la inercia a la posición, cambiar la salinidad a no inercia de una manera que regrese del estado de materia a energía. Eso tiene una enorme implicación y aplicación en el bienestar. Donde tienes bultos, tienes un proceso de cosas que no se supone que estén en el cuerpo y toman una forma específica al crearse. Por primera vez, los centros de bienestar de la Fundación Keshe a partir de hoy han comenzado este proceso plástico, lo que significa que en cuestión de poco tiempo, algunos podrían ser minutos, otros podrían ser semanas, se puede generar, se puede revertir lo que llamamos la inercia, lo que llamamos la calcificación o la conformación del estado de la materia dentro del cuerpo. Lo que significa, digamos, si tienes una posta en el músculo, si está hecha un producto natural de tu propio cuerpo, podemos devolverla a su energía. Dale el nombre que quieras. Entonces, ese es un proceso que, como dije, nuestros sistemas se han puesto a procesar a partir de hoy y observamos cuán bien entendemos y cuán bien podemos cambiar y confirmar la transición de materia a energía y de energía a materia dentro del cuerpo de una vida. Podría ser un perro, podría ser un gato, podría ser una piedra, podría ser un árbol. Entonces, aquellos de ustedes que han estado esperando este proceso sea lo que llamamos desarrollado. Ahora está desarrollado y se ha instalado hoy. Y si hablas a los centros de bienestar, los médicos te guiarán a través de él. No hay mucho que hacer, hacemos las cosas de
desde nuestra parte. Y es para que lo pruebes y lo pruebes. Si te acercas a los centros de bienestar por estas afecciones, vuelve a ellos, porque es una nueva oportunidad a partir de hoy. Y veremos cómo se desarrollan las cosas. Si hay alguna pregunta, estamos tratando de responderla y veremos. ¿O hay alguna pregunta? Pregunta, ¿hay alguna novedad sobre la entrega y la producción de unidades de gas y de energía eléctrica? De que sí, estamos en el proceso de hacerlo. Una de las unidades se está probando ahora mismo y luego deberíamos poder hacerlo. Será aprobado por un gobierno. No está en manos de la Fundación Keiser. Una vez que se apruebe y confirme, se producirá en masa porque tenemos que conseguir que un gobierno confirme estas cosas. Tienes que entender. Cuando lanzamos el gas eléctrico fue para introducirlo en el mercado. Pero tienes que entender que cualquiera que haya manipulado o intentado entrar en este juego de la energía ha sido asesinado o le han pasado cosas. Estuve hablando con uno de nuestros buscadores de conocimiento hace unos días. Si lo miras, hoy estamos impulsando los coches eléctricos y tenemos a Tesla. Te dije muy pronto, ya informé que Tesla le ofrecemos $2 por la empresa Tesla muy pronto. Muy pronto, tal vez antes de lo que se imagina porque no tiene valor, porque son coches eléctricos. Si nos fijamos en los años 1940 o 1930, había un 30% del mercado de coches, eran coches eléctricos. Y el 40 o 60%, perdón, 50 o 60 eran coches de petróleo. ¿Qué pasó? Hoy somos el 5%. Si tenemos suerte, coches eléctricos. Están tratando de endulzarnos diciendo que es un nuevo invento, pero de hecho volvamos a la historia de la automoción. El 30% de los coches que la gente conducía eran eléctricos. ¿Qué pasó? Morgan Stanley y los demás decidieron que hay más beneficios en el petróleo, así que lo cerramos. Ahora, la razón por la que están impulsando los coches eléctricos es porque hay más beneficios en el petróleo con los coches eléctricos. Cuando se puede quemar el petróleo sin gastar más dinero para refinarlo y convertirlo en combustible para que el tanque de un automóvil se puede quemar en los estados puros de lo que llamamos los barcos rusos, que usted sabe, si los rusos en algunos de los barcos todavía usan lo que llamamos alquitrán o lo que sea. Se obtienen más ganancias porque ahora se cambia a eléctrico, se necesita más, se obtienen mayores ganancias. Y ahora Morgan Stanley y gente como esta han decidido obtenemos más ganancias, llamémoslo eléctrico. Es lo mismo que usted vio en Inglaterra hace un par de décadas. Si tenía un automóvil diésel, porque había ventajas para el gobierno, el diésel era más barato y luego se invirtió. Ahora quieren jugar a otro juego. El diésel es más caro, es el mismo combustible, el mismo costo, la misma cosa. Entonces se vuelve a la producción de energía del lado del gas. El gas no era tan favorable. Ahora es muy favorable en cierto modo porque los estadounidenses se apoderaron de los rusos desde Europa y ahora solo puede confiar en los estadounidenses para el suministro de gas, gas líquido para que Estados Unidos pueda obtener beneficios. Las sanciones son más duras para los rusos, cierra sus negocios y la mayoría de ustedes, si estás en el negocio del petróleo, a partir del 20 de diciembre, en unos pocos días, ningún país, ningún banco podrá pagar o lo que llamamos los gaseoductos rusos. Esto empuja a todo el mundo a ir a Estados Unidos y Qatar. Pero el informe de una sorpresa. Muy pronto esto ya no será un mercado. Y es debido a que los generadores de energía eléctrica, gas, que la Fundación Keshe está poniendo en el mercado, tuvimos que unirnos a los grandes, a los que la Fundación Keshe era proveedora de tecnología. Y los grandes de petróleo juegan con los juegos de marketing. Y ahora verán lo que demoramos, porque si lo hubiéramos presionado para entregarlo, habría sido la desaparición de la fundación y muy probablemente de mi vida, lo cual han intentado muchas veces. Pero esta vez dejen que el gobierno, dejen que las grandes instituciones hagan el trabajo. Muy pronto verán su energía eléctrica a gas. Produce energía, produce gas y si se establece de una manera específica, también produce agua. No es que vamos a desarrollar, ya está desarrollado. Ya ha sido probado por la Corporación de Gas de China en Beijing.
El año pasado ya entregamos 2 unidades para confirmarlo al ejército chino y lo han visto. Pero los chinos no quieren jugar el juego porque utilizan el pago de gas a ciertas naciones como un medio de controlar la nación. Pero dentro de un mes, cuando el resfriado llegue a Europa Occidental, Europa Oriental y en las próximas semanas, el mundo, el mundo europeo estará luchando por el gas. Y estoy seguro de que oirán a ciertas naciones decir que no necesitan importar ninguna tecnología, pasar a la tecnología de plasma. En cierto modo, advertimos a los estadounidenses y al gobierno de Qatar que debían decir adiós a sus ingresos, pero no podemos hacerlo. La Fundación Keshe no puede hacerlo, pero tenemos hermanos mayores que pueden hacer el trabajo. Y lo verán en el gran espacio muy pronto, de una manera muy importante, y veremos cómo resulta. Y las personas que trabajan con la Fundación Keshe conocen las unidades. Llevamos unidades, 3 de ellas al ejército chino y al gobierno chino. Y entonces nos dimos cuenta de que por qué están jugando. Porque perdieron el control sobre lo que llaman la situación política y económica. Fuerza. Y ahora esto está fuera de control de todos los demás y está en manos de personas que realmente pueden hacer el trabajo. Y recibirán sus sistemas e incluso podrían obtener el reembolso, parte de ellos, porque cuando se produjeron en masa no fueron tan caros como los que construimos, pero podrían ser prototipos de las primeras etapas que serían así de costosos. Así que no pregunten cuándo, ya es, podríamos haberles dado uno hace algunas semanas, hace algunos meses, pero una vez que salga será la perdición, será lo que hicieron con Tesla, lo que hicieron con el otro tipo que inventó los coches de agua de hidrógeno. Somos sabios y el tonto comete el mismo error 2 veces. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Cuál es su comprensión de la situación de los UAP o drones que está ocurriendo en todo el mundo en este momento? A partir de esta fecha, ¿cree que la situación nos hará avanzar en 2025 desde una realidad superior? Ahí sí está, si se siente la noticia al borde de las noticias en las últimas horas, en los últimos días, hemos escuchado a la administración estadounidense, a la gente que trabaja en ella, la nueva administración que entra, se ha detectado una gran cantidad de drones sobre la residencia privada del presidente electo estadounidense y American en otros lugares, norteamericanos y en otros lugares. Y es interesante cuando escucha al tipo que se supone que debe ser informado directamente desde arriba cuando va a la prensa. Dice que esos son drones iraníes transportados por la nave nodriza. Y el entrevistador dice, estos deben ser... Y luego el tipo dice, los iraníes tienen la tecnología en colaboración con los chinos para que lleven la nave nodriza. Ave María. El enlace está en algún lugar de internet. Míralo, es muy, muy interesante. Y uno de nuestros buscadores de conocimiento, a quien amamos mucho, me dice que están planeando atacar a Irán nuevamente, ¿no es así? Cuando vi esto, cuando salió, estaba en vivo y fue muy interesante. Uno de nuestros buscadores de conocimiento también lo recogió. Es que estos drones literalmente aparecen como luces. Estos drones aparecen como luces de información estelar y desaparecen. Y el tipo es muy interesante, escúchalo. Viene del Senado. ¿Crees que uno de los senadores o alguien en uno de los grandes comités dice, tenemos que destruir estos drones, pero no tenemos la tecnología porque no sabemos lo que son? Y pensé, chunk, el tipo que invita a atacar a Irán por los drones, pero no saben qué son. ¿Cómo sabe que son iraníes? Y luego dicen, es una nave nodriza, un buque nodrizo, chino. Esto demuestra la falta de inteligencia del hombre. ¿Cómo se puede atacar o destruir si se quiere atacar a Irán? Si Irán tiene una tecnología tan avanzada que ha llegado a un acuerdo con los estadounidenses, con el buque nodriza para traer cientos de ellos. Disculpe, ¿por qué fabrican el F-35 y cobran 130 millones de dólares por él que no puede atacar esto? Pero lo interesante, como dije, es que el entrevistador pregunta, ¿dónde los abastecen de combustible?
porque necesitan drones, tienen un tiempo de vuelo, un lapso de combustible. No lo sabemos, pero lo vamos a averiguar. Y estos son iraníes. Consiguen el dron, lo traen donde va la nave nodriza de los chinos. Ahora se puede ver la escena que están preparando para el siguiente movimiento, porque se deshicieron de Siria hoy, pero en realidad Siria se convierte en una espina más grande en la espalda para ellos, porque en cierto modo, si se entiende el Medio Oriente político, estos tipos que tomaron el control de Siria son peores que los talibanes de Afganistán y no son buenas noticias para Israel. Todo el mundo estaba feliz. El chico se fue, pero 2 días después, él, así que los destruyamos todo lo que podamos. 350 misiles han sido lanzados contra Siria, mientras que no hay ejército para defenderla. Pero pronto habrá gente que se levantará de nuevo, porque descubrirán que esta gente es peor que la gente de la que nos deshicimos. Este tipo estaba tratando de apoyar, está manteniendo la libertad en su camino. Estos tipos te entierran en el suelo y te apedrean hasta la muerte. Observa lo que va a pasar en Siria, se va por el camino que va. Y los iraníes van a estar más involucrados en Siria que antes. Y los rusos, cuando esta gente se entere, los van a cazar. La parte más triste de esto es que ahora los cristianos, que en realidad dirigen toda la estructura del terror a través de Assad, ahora se han convertido en el objetivo de la venganza durante días. Y los cristianos verán a cientos, a miles de ellos escapando de Siria en los próximos días y semanas, refugiados. Dijeron que en el momento en que se supo que Assad se había ido, la comunidad europea rechazaría más refugiados de Siria, porque podrían regresar. E inmediatamente, unas horas más tarde, llegó la comunidad europea, excepto los cristianos que vienen de Siria, porque ahora todo ha cambiado. Los refugiados religiosos, como los llamamos, comenzarán. Vemos una cantidad masiva de cristianos sirios que vienen a Europa debido a esto. Nuevamente, parte de esto son los drones, como están atacando, usando tecnología de drones en Siria para hacer el resto. Es una política muy interesante de ver, pero es interesante ver cómo ahora están conectando drones que vienen desde una nave nodriza. Este tipo debe haber tenido muy buenos sueños dulces cuando despertó. Pero, por otro lado, Irán ha estado en posesión de esta tecnología y nosotros la hemos mostrado. Y ahora, si el proceso continúa así, puede llevar cientos de ellos. Hay algunos, creo que 15 o 20 de ellos sobre los Estados Unidos. Los llaman drones iraníes lanzados desde una nave nodriza. ¿Es esta nave nodriza una nave espacial? ¿O esta nave nodriza otra nave en algún lugar del mundo? Observaremos y veremos. Pero los drones, como dije, con la nueva estructura de la tecnología, los drones con la emoción no matarán. Y los drones con la emoción, cuando se utilizan los materiales que producen ellos con la emoción que verán y han visto en alguna de las pruebas que hemos hecho los viernes, no pueden dañar. Y se convertirán en parte de nuestra vida y de alguna manera algunos de ustedes ya se han movido a esa dirección. Algunos de ustedes que se convirtieron en satélites sin saberlo son ese dron, pero en un sentido que la humanidad no entiende. El dron con intelecto, con emoción, es el futuro de la ciencia, porque así es como tenemos que pasar por ello. Pero la tecnología de los drones hoy en día está en su infancia. Una vez que empieza a producir chips con emoción, entonces entiende lo que esto significa y cómo funcionan. Pero siempre tenemos algunos pasos intermedios. El hombre está pasando por la evolución de la ciencia y la tecnología, pero una vez que se separa del estado de la materia, de la tecnología y de la energía, y luego va un paso más allá de la conexión entre el estado de energía y materia, será una vida asombrosa. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, señor, ¿que se cree que esta pesadilla que está ocurriendo en Gaza termine pronto?
Es difícil ver esta situación brutal que continúe. Mr. Cashier, vemos el final de esto dentro de los próximos 60 días con suerte. Hay grandes movimientos para ponerle fin, pero hay que entender que solo hay una persona que no quiere que esta guerra termine y nadie más. Y es asombroso, un hombre llamado Netanyahu no quiere que esta guerra termine, que no vaya a la cárcel. Déjenselo a los estadounidenses, déjenselo a Hamas, déjenselo al gobierno iraní, déjenselo a los rusos, déjenselo a Dios sabe quién. Netanyahu, con el apoyo del Reino Unido, es la única persona que quiere que la guerra continúe, que no vaya a la cárcel. Llamado Netanyahu no quiere que esta guerra termine. Y tenemos 60 días porque hay movimientos políticos y pronto entenderá por qué 60 días. Hace 2 o 3 meses pedimos la liberación de varios rehenes estadounidenses para que se abriera una parte de la negociación para nosotros, para la Fundación Keshe, para la negociación. Y es posible que eso suceda. Pero por otro lado, si hay un final para esto, pero tenemos que entender hasta dónde y tenemos que entender que ya no hay lo que ustedes llaman voluntad en Estados Unidos para seguir con la guerra. Tienen que entender que no somos estadounidenses, no apoyamos a ninguno de los dos bandos, pero siempre que los demócratas llegan al poder hay guerra, porque los demócratas vienen del lado más pobre, la mayoría de ellos, y el gasto militar los convierte en millonarios, porque necesitan muchos sobornos, se necesitan muchas cosas. Los republicanos por lo general van en dirección opuesta. Le presentamos muchas opciones a Obama. Obama ha matado más personas que nadie, comenzó más guerras que nadie y es el favorito de los demócratas. Miren a Biden. Biden ha hecho lo mismo. Ha ocultado tanto que podría seguir con la producción de las máquinas de matar. Pero ahora esperamos que los demócratas, tanto la mayoría en el Senado como en la Cámara, adopten una posición de paz. Y veremos algunas escaramuzas, pero esta guerra religiosa en Israel y Gaza terminará en 60 días, es lo que esperamos y lo que se está haciendo en las negociaciones, porque después de 60 días tomaremos forma en estos entornos que Trump creará, pero Trump necesita resolver. Si retrocedes unos años en la enseñanza, lo más probable es que lo encuentres. Cuando hicimos el anuncio a través de la prensa estadounidense, que nos hicieron de que cuando comenzamos las conversaciones de paz, otra serie de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, dije que el senador, el juez por la tarde, creo que fue, ¿qué senador en el Senado puede rechazar 10 y luego 15 millones de puestos de trabajo? ¿Qué senador puede rechazar medio millón de puestos de trabajo que traerán la paz con Irán, el petróleo y el resto? Y 2 o 3 días después el Senado obtuvo la ratificación y logramos que todo lo demás avanzara. Trump tiene un gran problema. Quiere crear la paz. Ahora vemos que incluso Bill Gates, el mayor asesino, está en algún lugar tratando de endulzarlo. Pero tienen que entender, necesitan buscar una nueva tecnología, una nueva distracción de la guerra. Como dije la última vez, para millones de personas que trabajan en la industria de defensa. De lo contrario, habrá una guerra dentro de los Estados Unidos y esta opción, una nueva tecnología, es la Fundación Keshe. Estamos trabajando, entendemos de qué se trata, estamos logrando que los estadounidenses lo entiendan. Algunos de ustedes han visto como X introdujo directamente lo que llamamos a Musk y lo están leyendo, lo entienden, porque hay otras cosas en marcha. Todavía no hemos tomado nuestra posición sobre X, pero estamos sembrando la semilla. Algunos de ustedes ya se han unido como seguidores, saben de qué estoy hablando, pero no hemos puesto ningún título ni ningún tema. La razón es que no se puede ofrecer paz cuando la paz fuera de Estados Unidos queda una guerra dentro de Estados Unidos.
porque no se puede vender armas, no se puede vender munición, se creó una paz fuera, así que hay que hacerlo dentro. Y la única manera de introducir un nuevo atractivo, una nueva tecnología que los científicos puedan estudiar y desarrollar. Y la tecnología del plasma es paralela a eso y estamos trabajando en ello. Trabajo casi 20 horas al día en torno a ello en colaboración con algunos gobiernos. Y más o menos esto nos lleva a acuerdos internacionales porque hay que entender que una vez que los estadounidenses se retiren, los chinos se mostrarán muy agresivos para entrar, porque han gastado miles de millones en armas y quieren usarlas. Ahora es un círculo vicioso y cómo cambiará la tecnología. Nuestros buscadores de conocimiento de la Fundación Keshe en los próximos días harán una presentación en una conferencia de defensa espacial militar en nombre de la Fundación Keshe, una presentación por invitación del gobierno. Y tenemos que enfatizar en esta presentación que la diplomacia del conocimiento tiene que ser el siguiente paso. ¿Y hasta qué punto logramos la paz y luego vemos el reflejo de ello? Simplemente siéntense durante 2 minutos y hagan la cuenta. Estados Unidos en los últimos 12 meses ha invertido más de 25.000 millones de dólares. Más calculamos que son alrededor de 40 o 45.000 millones de dólares solo en armas y misiles en Israel. En los últimos 2 años han invertido casi 200.000 millones en Ucrania, todo en equipos militares. Y una muy interesante, es una imagen sorprendente e interesante que vi. En cierto modo, ya saben, es mi forma de pensar y de hablar. Si encuentro una imagen, se sorprenderán. Me quedé asombrado cuando la vi, pero es muy interesante ver a un sacerdote bendiciendo armas. Esto demuestra lo profundamente involucrado que está el clero en el asesinato. Cuando un sacerdote bendice con agua bendita las armas que matan a la gente, creo que en Ucrania, entonces se entiende dónde está el problema y cómo surgen nuestros problemas. La mayoría de las guerras son lideradas, regadas por la gente religiosa. Y una vez que podemos superar esto, hemos entrado en otra dimensión. Estamos en una posición en el proceso en este momento. Veamos si encuentro esa imagen en algún lugar en internet sorprendente. Un sacerdote bendiciendo armas para matar. Y por el amor de Dios, ¿de dónde saca esa gente el coraje para hacer esto? Pero es interesante, extremadamente interesante, cómo se desarrollarán las cosas en los próximos 60 días. Si Trump no cambia de posición y no se retracta. Y entonces verán el cambio que muchos de nosotros hemos estado esperando. Pero entonces su administración necesita apoyo total, apoyo absoluto para crear un sistema de respaldo, como ustedes llaman, que pueda apoyar el proceso de paz que pueda existir y durar en Gaza y el resto del mundo. Creo que Trump ha masticado más de lo que puede tragar con esto cuando se trata de eso. Al cerrar las fábricas para fabricar armas, debilita la posición de los Estados Unidos, a menos que pueda encontrar algo más grande para crear empleos y los problemas internos se conviertan en parte de su trabajo. Puse estas tres palabras clave en Google que sugirió. Sacerdote bendiciendo armas. Entonces tenemos una opción. Entonces se refería al sacerdote católico, Mr. Keshe, sí. Rico, o al sacerdote ortodoxo ruso, Mr. Keshe, todos ellos. O los sacerdotes rusos o la Iglesia Católica de San Miguel, y así sucesivamente. Es más o menos elegir tu religión y puedes pedirles que te bendigan una foto de ellos bendiciendo a Dios mientras avanzas. Esto es muy extraño, pero tiene razón. Parece que está en la raíz de, quiero decir, cualquiera de estos, todo se trata de la bendición de armas. Mr. Casey, sí, con el agua bendita. ¿Quién recibe esa bala? ¿Es el padre de alguien? ¿Es el hijo de alguien? ¿Es el niño de alguien? Lo interesante es que en las últimas comunicaciones de lo que estamos recibiendo con la administración Trump entrando en la guerra en Ucrania, como tú, no sé si escuchaste o no, hubo un griterío muy fuerte en una reunión entre Trump, el gitano y el presidente francés esta semana en París. Trump de ninguna manera se perdió algo para decirle al tipo exactamente lo que piensa. Como ha oído de la prensa americana, ¿cómo es que el tipo lleva traje cuando va a pedir dinero a la comunidad europea y a otros lugares? Pero cuando va a ser el presidente americano viene con traje de gitano.
tratando de hacerse el mendigo y el débil y recibiendo su golpe. Y le han dado un ultimátum. Semana que Trump esté en el cargo, puede decir adiós. Ya ha solicitado asilo en 9 países europeos el presidente de Ucrania. Los datos que llegan de la CIA muestran que cientos de miles, más de los que los ucranianos hasta ahora han confirmado muertos, han muerto realmente. 30.000 soldados ucranianos han muerto solo la semana pasada. 30.000. Hablamos de más de 45.000 personas asesinadas en Gaza en más de un año. Solo la semana pasada tenemos las estadísticas de situación que confirman más o menos que han desaparecido más de 30.000 soldados ucranianos, hijos, padres o alguien. Pasa el audio muy bajo, dice 30.000, multiplícalo, divídelo por 3, digamos 10.000 más como lo llaman en los 2 años y medio, 150 semanas y digamos 103 semanas, 1.3 millones, más o menos. Rick le dice, señor Keshe, su audio se está desvaneciendo un poco allí, creo que tal vez sea el micrófono. Mr. Keshe, alguien no quiere que le digamos la verdad, pero esto es lo que es. Gaza terminará lo que vemos y Netanyahu está rogando por su vida, está tratando de negociar por su vida, está tratando de negociar con los demócratas para permanecer en el poder cuando lleguen los republicanos. Y nosotros, desde el punto de vista del gobierno iraní, no estamos lavando las manos, no es algo que tenga que ver con nosotros. Nos sentamos del lado de la paz y queremos la paz para los palestinos y el resto de la humanidad, disfrazada de alguna manera. Lucha por su propia vida y trata de vender a todos los demás. Y no sucederá. Somos plenamente conscientes de ello. Y el juego ha terminado para el Netanyahu. Puede recuperar los rehenes, puede que recupere los rehenes, pero se compromete a dimitir. Los rehenes no se le entregarán hasta que él dimita. Vimos eso. Está muy cerca, si recuerdan al nombre del maní. Cuando se tomaron los rehenes iraníes, no se los entregó la embajada iraní hasta que llegó el siguiente presidente. Y los primeros días, cuando llegó, se completó la negociación y se le devolvieron los rehenes como regalo. Creo que haremos lo mismo. Una de las condiciones que se podrá sobre la mesa es que Netanyahu tiene que dimitir o bien estructurar eso cuando se haga. Lo hará porque no se glorificará con la liberación de los rehenes. Una vez que se libere el rehén, no habrá terreno para que se queden. Y en segundo lugar, las fuerzas israelíes se han quedado sin municiones y los soldados israelíes han dejado de luchar. ¿Que no quieren luchar? Hemos visto algunas cifras recientemente de los servicios de seguridad, más de 18.000 muertos. Esto es enorme, es enorme. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, buenos días, señor Queche, buenos días, Rick. Tengo una pregunta sobre esta comunicación temporal. Cuando nosotros, en términos de ir al pasado y al futuro, la razón por la que hago esta pregunta es que porque experimentas que ves destellos, estás sentado en algún lugar, ves destellos del futuro y estás sentado en él y lo estás experimentando. En el momento en que lo atraviesas no sabes qué está pasando, pero luego estos atisbos por lo que pasaste suceden exactamente 1 o 2 años después. Entonces lo que estaba sucediendo, quiero decir, podría ser que estuvieras leyendo una postal o que estuvieras sentado y pensando en algo y ese algo ve un atisbo de eso y luego un momento como si estuvieras viendo una imagen, una película, un trozo de una película de tu vida en el futuro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esa comunicación. Hay dos preguntas que me hice. Ya ves, esa comunicación, ¿cómo se produjo? ¿La interacción del alma con el alma física que está tratando de dar un mensaje? O esta pregunta es, ¿por qué está fijado en el futuro? Porque entonces surge la pregunta si el destino, si nuestra vida ya tiene un plan escrito, como una película, y realmente entramos en ella todos los días, simplemente siguiendo esa película y al final termina. Entonces, me parece que es así. Entonces, ¿cómo llega esta línea de tiempo a nosotros así? ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el mecanismo, Mr. Keshe?
En primer lugar, es un placer tenerte vuelta desde Irán. Por eso te escuchamos. Espero que lo hayas pasado bien. Mr. Keshe, gracias, señor Keshe. Mr. Keshe, yo sé lo que hiciste. La realidad son dos cosas. El pasado permanecerá como un recuerdo o lo que tenemos en las películas. No hay forma de que podamos replicar de manera física el pasado. Y no podemos regresar al futuro excepto a través de la memoria, por lo que grabamos, debido a que el plasma es dinámico, se mueve. Si lo miras de esta manera, si lanzas un cohete hoy desde la Tierra y la Tierra se mueve a 100 y 1600 kilómetros por hora, las imágenes de esto en el espacio se desdibujarán. Eso es lo que imaginamos, lo que vemos en el estado de la materia. Entonces, regresar al futuro, ver y verlo es imposible. No importa quién diga qué. El futuro se establece a través de la interacción de los campos. Y parte de ello para nosotros es un lapso de tiempo físico, lo que significa que sucede en la dimensión del alma, pero lleva tiempo que se manifiesta en la dimensión de la fisicalidad. Y todos sabemos esto, lo llamamos en francés, lo llaman déjà vu o lo que has visto en alguna parte, pero vuelve a aparecer y lo ves por segunda vez. Hay un lapso de tiempo, podría ser instantáneo, o vemos que escribimos algo, vemos que lo llaman la gente que predice el futuro, entender el proceso de la interacción. Uno es solo un retraso en el tiempo, pero de hecho las almas ya han jugado. Enseñaré sobre eso en el futuro. El proceso que sucede se puede hacer. El proceso es parte del conocimiento que nos hemos negado, pero ha estado ahí todo el tiempo. Pregunta entonces, señor Keshe, ¿no es nuestro futuro? ¿Todo está planeado paso a paso? En parte sí. En parte nuestra dimensión de la energía es más avanzada. Es como si estuviera una escolta corriendo delante de ti. Él ve que hay un peligro o que está pasando algo y te dice, ya sabes que estás a punto de sufrir un accidente de tráfico o que intenta frenar o lo que sea, o que giras a la derecha antes de llegar, que hay un atasco de tráfico. Nuestra alma juega ese juego, es la velocidad de la interacción, la fuerza del campo de interacción. Así que en cierto modo los jugadores están ahí para hacer algo. Pregunta, habla en farsi. Mr. Keshe, ¿quieres hablar en inglés? Dicen que lo que dijo Azar es, luchamos. ¿Y cuál es el propósito de toda esa lucha cuando todo está listo? El caso es que todo está preparado porque lo que hacemos prepara el escenario para los demás. No es solo que esté preparado para nosotros, somos las herramientas para preparar otras cosas para los demás. Es el proceso de la creación. Es parte de lo que llamamos retraso temporal entre el alma y la manifestación en la fisicalidad. En cierta forma, como lo hacemos. Sufrimos por algo y luego deseamos estar muertos y entonces creamos un cáncer y nos suicidamos. Un retraso temporal de 7 años. La emoción del alma de la fisicalidad y la manifestación de la fisicalidad. Rick, estamos aquí para aprender la emoción de la confianza en el creador. ¿Me mencionaste antes? Mr. Case, en cierto modo, en parte sí, pero estamos aquí como siempre dije, somos esa cebolla que necesita ser plantada en algún lugar para florecer. Y este es un invernadero llamado tierra, un invernadero llamado tierra. Esta semilla es el alma del hombre. Pregunta, ¿qué tipo de flor va a dar Netanyahu cuando se va a plantar en otro lugar? Mr. Case, no piensen en Netanyahu, piensen en Obama. Si mató a 30.000 o 40.000 a 1 millón de personas sin hogar. Obama ha hecho 30 o 40 veces peor. El buen tipo lo es solo porque los medios lo hicieron bueno, porque ganó mucho dinero con su tecnología armamentística. Rick creo que recibió el Premio Nobel de la Paz. Mr. Keshe, sí, depende cómo se escriba paz. Bromean con eso. Rick, ¿cómo se escribe la palabra paz? Sí, vendió muchas piezas, porque también se escribe paz como peace, como piezas. Mr. Keshe, sí, ¿alguna otra pregunta? Con la situación llegando a su fin, esperemos que en Gaza y Ucrania la humanidad se vea empujada hacia la paz. Como les dije, nuestros colegas del gobierno tenemos que llevar a la bandera de la paz con la tecnología y eso cambiará. Como les dije, tenemos un hombre que tiene una audacia, una fuerza y un coraje para hacer cosas que nadie podría pensar. Espero que lo entiendan si todo sigue como deseamos. Le expliqué que en 2025 se abrirá la embajada de Irán en Washington.
y hemos hecho una declaración abierta. El gesto de invitación abierta para la administración estadounidense que se una al Año Nuevo iraní en marzo. La razón no es la palabrería, la razón es que se está haciendo mucho trabajo. Y la imagen de Netanyahu, y como usted lo llama, la actual administración estadounidense han creado, ha llegado a que se vea que son malvados. Irán necesita dejar de lado ciertas acciones que todos sabemos que no ayudan mucho, pero necesitamos que se comprenda. Y luego, como dije, solo hay una manera cuando no hay guerras, hay desempleo. Las armas militares crean empleos, porque cuando se fabrican las armas hay que encontrar a los soldados. Así que ahora emplean ambos bandos y luego cuando se matan entre sí, entonces el dinero se genera para la iglesia. Así que la religión y los militares, la fabricación de armas, tienen que llegar a un acuerdo de alguna manera para empezar a ganar dinero en otro lado. Y eso lo estamos haciendo o ir en alguna parte. Pero no se puede decir a alguien que no lo haga si no le da una alternativa. La alternativa es la nueva tecnología. Biden ha atacado, destruido y bloqueado continuamente la Fundación Keshe. Lo mismo con Obama. Puedo darles un caso tras otro con Obama. A pesar de que trabajamos con él, intentamos mantener la comunicación. Nadie hizo más daño a la Fundación Keshe que Obama, pero seguimos adelante. Lo mismo con Biden. Si Biden hubiera publicado el mensaje del informe que fue entregado por la Fundación Keshe a la OEA a principios de los años 20 y luego el director de la OEA viajó dentro de los 4 días posteriores a recibir el informe de la Fundación Keshe en manos del doctor Grossi a Irán y dijo, los israelíes mintieron y Biden hubiera podido dar el paso, la guerra se habría detenido. Todo lo relacionado con la demonización de Irán se habría terminado. Biden no lo haría porque estaba ganando mucho dinero. Y luego vemos las consecuencias de todas las guerras. Muy pronto publicaremos el informe de la década del 2020 de la Fundación Keshe a la OIEA, con un correo electrónico a la OIEA confirmando la fecha y luego confirmando a través de los recibos de la OIEA y el viaje del doctor Grossi a Irán. En 4 días la evidencia que presentamos en un informe es tan sólida que la OIEA no pudo negarlo, porque se entregó al mismo tiempo al embajador iraní. Al mismo tiempo se entregó al embajador estadounidense. Tenemos todos los correos electrónicos de las fechas. Todo está ahí. Trump escucha, entiende cómo Biden ocultó el informe para poder llevarnos a donde estamos ahora porque ganó mucho dinero con las armas. Vemos muchos cambios. Veo principalmente que Trump cambiará la constitución estadounidense de muchas maneras en los próximos 2 o 3 años. Presidencia permanente. Alterar la presidencia, de modo que si no eres estadounidense, siempre que lleves pasaporte estadounidense puedes ser presidente. No necesitas haber nacido en Estados Unidos, lo que permite a Musk convertirse en el próximo presidente. Vemos otras cosas y esto necesita una base de paz. La gran mayoría en el Senado y la Cámara y el presidente de la misma Cámara reescribirán parte de la Constitución. Es muy posible. Veríamos la repetición de lo que sucedió en Rusia. El presidente, el primer ministro, vuelve al presidente. Estos son 2 mandatos, pero no dice nada de que un mandato sea un escape o intervalo de un mandato. Musk será el próximo presidente. Veremos si Trump a fines de los 90 sigue siendo tan bueno como hoy. Le preguntamos a su esposa. Luego haremos una continuación en la Constitución. Hay mucho en riesgo en esta elección, pero hay mucho que ganar para los estadounidenses más que para cualquier otro. Tenemos que esperar y ver, y esto no está a cargo, todavía faltan unos 50 días, pero comenzará a cambiar muchas cosas. Pero tiene un gran escollo. Tienes que crear empleos para reemplazarlo, de lo contrario te reemplazarán. Y la única manera de entrar es con una nueva tecnología. La Fundación Keshe y un par de tecnologías más lo harán posible, porque tocamos todo desde la agricultura hasta la salud, el espacio, la energía y todo lo demás. Y todo es un sistema integrado. Es la tecnología prometida por mucha gente. Ahora está ahí y tú estás entre ella, eres parte de ella.
La creaste como buscadores de conocimiento. El mensaje no ha cambiado, es solo cómo lo escuchas y cuanto más lo conoces. Vimos la introducción de hoy a los niños desde hace 10 años, en el 2014. Y en 2024 es el mismo mensaje, pero ahora lo entiendes cada vez más en nuestro sistema. Podemos hacer más que eso, entonces se vuelve más claro. Como siempre dije, estamos en un aula como un pueblo, desde la guardería hasta la universidad, sentados en la misma clase. Enseñamos de acuerdo a la comprensión del chico de la guardería, lo mismo los que son mayores de manera diferente, pero con el mismo conocimiento. Pero el mayor problema al que nos enfrentamos, y ya lo he discutido con los funcionarios del gobierno, es Musk. Sabemos que nuestro problema ya no es Trump, nuestro problema es de Musk, porque todo lo que él está involucrado se convierte en evoluciona. La evolución de la ciencia a través del uso de los coches Tesla, el uso del SpaceX es obsoleto, pero las instalaciones para ello, para poner en funcionamiento los científicos de la NASA que están en ruinas y ya no existen. Musk tiene que pasar a la nueva tecnología de plasma. O Musk se convierte en el mayor obstáculo porque quiere proteger lo que ha construido. Pero lo vemos más ágil, entiende que tiene que moverse. Veremos cómo cambia el juego. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, Donald Trump ha prometido más deportaciones masivas de migrantes ilegales de nuevo. Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica. La deportación masiva de Donald Trump de todos los que no sean estadounidenses nacidos. ¿Afectará la venta de vehículos eléctricos de Tesla? Y creo que ya respondió a esa pregunta de alguna manera. Mr. Keshe, sí, tiene que entender que dice ilegal. Musk está allí legalmente. Entró ilegalmente, pero logró legalizarse. Si conoce la historia de vida, lo que dice es inmigrantes ilegales. Como le dije a uno de nuestros diplomáticos hace unos días, nos reíamos, nos revolcamos en la mesa más o menos con eso. Si entiende lo que hacen estos inmigrantes ilegales en Estados Unidos, la agricultura, todos los trabajos sucios que los estadounidenses no quieren hacer. Así que ahora deportas a 20 millones de inmigrantes ilegales. Está bien, pero ahora queremos una pieza. Tienes 20 millones de científicos y trabajando en todas esas fábricas de armas, tienes que hacer el trabajo de lo que llaman los mexicanos. Entonces, sí, hay un equilibrio. Le pagas a un tipo con doctorado el salario de un granjero. ¿Ahora lo entiendes? Él saca, pero tiene que crear. Pero él destruye el trabajo, puedes darle el trabajo a ellos. Entonces, lo más probable es que la mayoría de la gente de la NASA termine comenzando a cultivar donde los mexicanos han sido expulsados porque necesitan vivir allí, entonces cultivarán. Y si tienen suerte, se convertirán en agricultores que Trump les dará algunas subvenciones y algo más y algo más. Sí, él dice inmigrante ilegal, pero mientras tienes que entender que hay mucho tecnicismo con esta elección de Trump y las cosas que se han dicho. El vicepresidente tiene una esposa india. Ahora entiendes por qué no obtuvieron la mayoría de los votos para que la primera dama se convirtiera en presidenta. Porque Harris perdió. Porque supuestamente la primera, como la llamas señora, pero creo la segunda dama, la vicepresidenta, tiene una esposa india. Entonces, ¿qué va a pasar con esa? Luego tenemos al presidente que tiene una esposa con tarjeta verde que no es estadounidense. Y luego tenemos al hombre que dirige la Casa Blanca y quieren a Musk, que no es estadounidense en absoluto. Su abuelo nació en Estados Unidos. Entonces todos sabemos que la cama decide el futuro y la vida del hombre afuera. Si no mantiene la feliz a la esposa, estás en problemas afuera. Tenemos a dos extranjeros sentados en las camas de la Casa Blanca y al lado de ella. Entonces lo entiendes. Si pateas demasiado, estás fuera de la cama. Entonces juguemos al juego. Pero veremos cosas diferentes. Es la primera vez que vemos una postura así y en cierto modo cuando Trump tocó el nombre de la raza de los indios o los negros, le hablaron a la vicepresidenta, sabemos lo que dijeron. Ella no es de origen estadounidense o es estadounidense, sino de una raza diferente.
no la vemos mucho en campaña, pero ahora va a la Casa Blanca y todo lo demás tiene que estar en la puerta de entrada. Muy, muy interesante. ¿Deportarían a sus propias esposas? Olvídense del resto. Musk no es nada. ¿Tendrían una cama para dormir? Esta es otra cosa. Es muy interesante la política en Estados Unidos, pero nos afecta más o menos a todos. Sabemos cómo jugó el juego de la esposa de Roosevelt y cómo cambió todo el juego de la Casa Blanca. Veamos qué harán esta vez estos dos. ¿Que si alguna otra pregunta? Rick, ciertamente vivimos en tiempos interesantes. Mr. Keshe, no olviden que ustedes, los canadienses, se están convirtiendo en 51 estados. Rick, esto es lo que Trump está provocando el señor Trudeau con... Están bromeando. Mr. Keshe, no tienen elección, ¿eh? Hace años tenían un punto de paridad y el resto. Ahora no tienen más o menos nada en la economía en comparación con los estadounidenses. Trudeau hizo todo el daño. Rick, bueno, California puede separarse del continente de los Estados Unidos y me refiero más a un sentido figurado que literal. Y tal vez literalmente en los terremotos. Y Canadá puede ser parte de eso de alguna manera. No lo sé. Mr. Casey, nunca se sabe. Rick, nuestras políticas son similares a las de California. Mr. Casey, dice que California es la cola del perro. Es como una cola que sobresale al final. Depende de cómo muevan la cola. Están bromeando con esto. ¿Alguna otra pregunta o damos por terminado el día? Rick, no, tienes que irte pronto. Mr. Casey, a las 11:30 tengo que irme, tengo una reunión. Pregunta, ¿puedes explicar los beneficios de uno de los productos de tu tienda, los Trinity Sign Guns, los GANs de la vista? Mr. Casey, Trinity Sign Guns tienen dos propósitos. La vista como vista y la vista como la elevación del alma. Y está desarrollado específicamente. El nuevo Sight Guns, que es porque lo seguimos actualizando continuamente. Todos los GANs literalmente cada vez más que un lote termina con el siguiente lote. Es una versión ligeramente diferente y mejorada. Muchas cosas como los que llaman los GANs de rodillas van a ser una evolución, el nuevo ciclo. Más o menos lanzaremos continuamente actualizaciones con los GANs. Porque se producen en dos, como se les llama. Los GANs que se obtienen se producen en los dos o tres lugares diferentes. Pero son como se les llama enviados desde un solo lugar. Diferentes lugares proporcionan diferentes materiales y luego los juntamos en una estructura y se envían. Entonces el desarrollo viene de diferentes ángulos. Y los GAN de visión incluso vienen, e incluso los GANs de polo, los GANs de rodilla, los nuevos que saldrán en el próximo ciclo, la próxima semana o dos, son totalmente diferentes, con resultados de estructura asombrosos. Tienes que entender algo. La mayoría de estos GANs que usas es porque yo los uso. Y cuando los perfecciono, lo entiendes, como los GAN de rodilla. Cuando lanzamos los GAN de rodilla fue porque tuve un accidente con mi rodilla. Me dijeron que necesitaba una rótula y dije, sin rótula, sin rótula. Lo desarrollé, subí unos 40, 50 escalones como una bala ayer. Y me dicen que ustedes llaman resonancia magnética y que mi hueso necesita un bla, bla, bla o mi rótula y no hay nada allí. Porque no entienden que creamos un entorno para ello. El hueso es irrelevante. Y eso es lo mismo con la vista del alma. Es muy interesante. Logramos hacer nuevas cosas. Por lo general dejo las cosas que se vayan tan lejos como puedan y luego encuentro una solución para ello y estas son las cosas. Los GANs de la vista que uso, pero la nueva versión es mucho mejor porque muy pronto, Azar me escribió esto ayer, creo que el día anterior. Si puedes hacer que el cabello de un hombre crezca, ¿sabes cuánto te ama y todo eso? Estamos haciendo pruebas y vemos resultados asombrosos. Que tuve un accidente con mi rodilla. Me dijeron que necesitaba una rótula y dije, sin rótula, sin rótula. Lo desarrollé, subí unos 40, 50 escalones como una bala ayer.
y me dicen que ustedes llaman resonancia magnética y que mi hueso necesita un bla, bla, bla o mi rótula y no hay nada allí, porque no entienden que creamos un entorno para ello. El hueso es irrelevante. Y eso es lo mismo con la vista del alma. Es muy interesante. Logramos hacer nuevas cosas. Por lo general dejo las cosas que se vayan tan lejos como puedan y luego encuentro una solución para ello y estas son las cosas. Los gas de la vista que uso y luego encuentro una solución para ello y estas son las cosas. Los gas de la vista que uso, pero la nueva versión es mucho mejor porque muy pronto Azar me escribió esto ayer, creo que el día anterior. Si puedes hacer que el cabello de un hombre crezca, ¿sabes cuánto te ama y todo eso? Estamos haciendo pruebas y vemos resultados asombrosos. Los cabellos ya sabes que puedes contar, se pueden contar. Ahora no pueden pasar los dedos por ellos. Ayer lo vi cepillarse. Y cuando lo anunciamos el lanzamiento del Hair Gans, gas de cabello, creo que venderemos alrededor de 1 millón de botellas en un día. Pero estamos en un proceso de desarrollo. Lo mismo ocurre con lo que llamamos GANs para otras aplicaciones. Los cabellos ya saben, se pueden contar. Ahora no puedes pasar los dedos por ellos. Ayer lo vi cepillarse. Y cuando anunciemos el lanzamiento del gas de cabello, creo que venderemos alrededor de 1 millón de botellas en un día. Pero estamos en proceso de desarrollo. Lo mismo con lo que llamamos gas para otras aplicaciones. Entender lo que ofrece, entender cuál es el proceso. Y no olvides que todos estos gas tienen una conexión con el alma, una conexión con la emoción. No estás tratando con la medicina, estás tratando contigo mismo. Es un factor principal y tienes que entender cómo usarlo y cómo lo aplicas. ¿Alguna otra pregunta, Rick? Sí, con respecto al bienestar en particular. Doc preguntó cuál es la mejor manera de contactar con el centro de bienestar y yo voy a sugerir que sigue siendo office.de.kfwellness.center. ¿Mr. Case? Sí. Rick, bien, déjame poner esto en la pantalla aquí para que la gente pueda
Mr. Casey, hay dos, tres o cuatro médicos que trabajan como soporte, pero el doctor Kern está a cargo de todo, Kern de Alemania. Bien, entonces la gente tiene preguntas sobre salud que puede abordar. Mr. Casey, no lo olviden, como dije. La belleza con nosotros es que ustedes como buscadores de conocimiento comprenden que ustedes son los voluntarios. En lugar de que manipulemos los datos para que se vean bien, nosotros los trabajamos. Ustedes nos lo dicen y nosotros los llevamos al siguiente paso a través de ustedes. No hay manipulación. Es lo que es y hace lo que dice. Y nosotros, como parte de la estructura de desarrollo, tal vez las cosas cambien en las próximas semanas. Tengo muchas esperanzas, pero cosas que se están haciendo y habrá enormes cambios en la estructura a nivel internacional de la Fundación Casey en las próximas semanas. Pero bueno, hablando de internacional, hay en el chat un seminario web aquí. Tal vez haya notado que las últimas tres entradas son de Madharan de India, quien menciona que tiene conexiones con un miembro destacado del partido y se le pidió que proporcionara documentos relacionados con la tecnología de la Fundación Keshe. Él quiere que lo orienten sobre cómo proceder con este tipo de solicitud y menciona que está teniendo problemas con el sitio web de la Fundación Keshe por alguna razón. Mr. Keshe, sí. Envías un mensaje a info@keshe.foundation. Alguien te responderá. Estructuramos los trabajos políticos y diplomáticos de una manera diferente. Mucha gente tiene contactos, mucha gente sabe, pero hay que entender que la política tiene capas y muchos políticos y gente de la India conocen la Fundación Keshe, pero nunca logramos estructurar la India bajo el estandarte de la Fundación Keshe. No entiendo cómo, pero es parte de lo que es. Es la diversidad o el problema, no lo entendemos. Pero tenemos una gran cantidad de buscadores de conocimiento en la India, pero de alguna manera en el gobierno bien conocidos saben sobre la Fundación Keshe desde su, como usted lo llama, presidente hasta los demás, pero, o su primer ministro, pero su estructura no permite que nada se mueva debido a su diversidad. A su diversidad. Pero su estructura no permite que nada se mueva debido a su diversidad. Y nos sentamos y observamos. Hicimos muchas presentaciones con los funcionarios indios, muchas. Pero de alguna manera parece que cuando hablas para los políticos indios, si necesitas algo para moverte, tienes que ir en el camión de los dólares y entonces ellos podrán escuchar. La corrupción es demasiado fuerte con los políticos en la India. Pregunta, hola señor Keshi, uno de mis amigos tiene neumonía, ¿cómo podemos ayudar? Mr. Keshi, mira la Copa 1 y Copa 2. Rick, la información está en Wikipedia, en la Fundación Keshi. Seguimos con un par de preguntas más. Mr. Keshi, sí. Un par más. Tengo unos 10 o 15 minutos. Pregunta. La semana pasada hablaste sobre el esperma y el óvulo y sobre el óvulo que puede volverse fértil si cambian la salinidad del útero y de la madre. Pero lo que no me quedó claro fue cuando dijiste que el útero agota el esperma y el óvulo debido al nivel más alto. Debido al nivel más alto. Pensé que el nivel más alto sería el más bajo, no al revés. ¿Puedes explicar mejor este proceso? Mr. Casey, ¿ves? Lo llamas útero, pero en cierto modo el útero es parte del alma y es la inercia. Una vez que creas esa alma del niño en el efecto de campo que lleva a la creación del alma, es el alma de la madre la que alimenta el alma del niño. Y el útero es esa inercia, el de la que hablamos hoy. Se observan los abortos espontáneos, se observa a personas parcialmente embarazadas que no pueden quedar embarazadas y cambias el entorno de la inercia o el entorno del útero, obtendrás una condición de estabilidad o una carga para crear la primera alma. Le expliqué esto a una madre en el pasado tal vez y tal vez pueda entender. El alma de la madre es como el alma del creador y es consciente de la conducta del alma dentro del útero que crea. El alma de la madre
es como el planeta Tierra, es solo un invernadero que cultiva la semilla. Entonces, si decimos esto, el alma del hombre es esa semilla que luego se libera en el espacio del universo para convertirse en eso. Así que el alma de la madre trae emoción, los campos de la energía para manifestarse en el estado de materia que es un niño. Y en este proceso puedes añadirle, debido al nivel más alto. Pensé que el nivel más alto se dé al más bajo, no al revés. ¿Puedes explicar mejor este proceso? Mr. Casey, ¿ves? Lo llamas útero, pero en cierto modo el útero es parte del alma y es la inercia. Una vez que creas esa alma del niño en el efecto de campo que lleva a la creación del alma, es el alma de la madre la que alimenta el alma del niño. Y el útero es esa inercia, el de la que hablamos hoy. Se observan los abortos espontáneos, se observa a personas parcialmente embarazadas que no pueden quedar embarazadas y cambias el entorno de la inercia o el entorno del útero, obtendrás una condición de estabilidad o una carga para crear la primera alma. Le expliqué esto a una madre en el pasado tal vez y tal vez pueda entender. El alma de la madre es como el alma del creador y es consciente de la conducta del alma dentro del útero que crea. El alma de la madre es como el planeta Tierra, es solo un invernadero que cultiva la semilla. Entonces, si decimos esto, el alma del hombre es esa semilla que luego se libera en el espacio del universo para convertirse en eso. Así que el alma de la madre trae emoción, los campos de la energía para manifestarse en el estado de materia que es un niño. Y en este proceso puedes añadirle, entenderlo, extenderlo, puedes interactuar con él o puedes crear condiciones. Y con las fuerzas del campo externo que están al nivel de la energía del plasma, puedes interactuar. Hay un conocimiento que nunca enseñamos, nunca enseñar este conocimiento porque el hombre no está preparado para ello. Pero acabamos de hablar de los GANs. Dicen, ¿cuál es el GAN de esto y aquello? Pero está en la tecnología de vuestros GANs que tomáis de la Fundación Keshe. No lo enseñamos, nunca lo enseño, porque el hombre no lo entiende. Pero producimos ciertos GANs en una de nuestras posiciones que trae esa parte del conocimiento al ciclo. Este es el conocimiento del hombre que no está preparado para entenderlo. El mundo de la ciencia, si se lo explico, no lo pueden entender. Y esta es una de las razones por la que pensáis, oh, no cambié físicamente, pero emocionalmente cambiasteis. Este cambio emocional cambió su fisicalidad. Entonces, esto es parte del mismo proceso. Como dije, cuando estábamos en una de nuestras estructuras para obtener la certificación del hombre a cargo, me dijo, mi esposa no se queda embarazada. ¿Tú quieres decir, dice lo que hace, lo que tú quieres que obtenga la certificación? Es una desgracia o algo así en nuestra cultura cuando una mujer no puede quedar embarazada. Y con todas las creencias en las que se sienta el diablo y todo. Él dijo, si puedes ayudarme con mi esposa, teniendo un niño te ayudaré con tu certificación, porque he visto que todo funciona, pero tú hablas. Nosotros queremos, yo quiero verlo y entonces no hay problema. En menos de 3 meses, 2 meses, ella estaba embarazada. Yo le proporcioné los GANs para ello y ellos han estado intentándolo durante años. Entiendo el proceso de la creación y trato de ponerlo en la palabra del hombre para que lo entienda. No hay ninguna mujer en este planeta puesta en mi mano que no pueda quedar embarazada mediante el uso de la tecnología y podemos producirla en masa. Como dije, volvamos a la Fundación Keshe en Bélgica en 2008 o 2009. Las mujeres recuperé la menstruación y les decía que a mis maridos que tuvieran cuidado de que el abuelo no se convirtiera en papá, a menos que supiera que estaría aquí unos 30 años más. No se trata de juzgar, sino de comprender. Y parte del conocimiento que tenemos en la Fundación Keshe nunca será compartido porque la humanidad no estará preparada para ello. Entender cómo trabajar con las energías y luego con las inyecciones. La enseñanza de hoy, si la entendieron, cubre esta cuestión de una manera mucho más amplia, mucho más profunda. El conocimiento está ahí, la tecnología está ahí, pero la humanidad no está preparada para ello. Al mismo tiempo, si
empezamos a hacer todo con un 100% de soluciones, nos volvemos magos y entonces la tecnología pierde la conexión con la humanidad, porque entonces se convierte en un espectáculo de magia. Siempre he dicho que los que escuchan o ven en público no es ni siquiera el 5% de lo que hacemos y lo que tenemos se destina a la investigación y el desarrollo o se ha desarrollado. El 95% de la humanidad no está preparada para ello. Lo dejamos así. Pregunta, intentaré ser breve. Tengo una pregunta sobre el plasma, una pregunta sobre, estamos hablando de estas cosas. ¿Es sabio en el plan de la creación que sintamos angustia cuando vemos la destrucción en la vida? Entonces, ¿cómo podríamos justificar el no estar triste por estas cosas? ¿Cuál es la sabiduría? Sé que la sabiduría es no estar triste. ¿Cómo podríamos justificar el no estar triste por las destrucciones, como usted dijo? Solo son los cristianos que rezan. Hay quienes con armas poderosas matan a los soldados que tienen las manos en alto en Siria. Los matan con multitud de balas de arma de fuego y dicen, Alá es grande. Así que es justo. Y esta destrucción es tan dolorosa y todas estas cosas históricas y el saqueo y los bombarderos. Mr. Kelly, este es el hábito. Ese es el hábito, lo era. Sé exactamente de lo que estás hablando. Tuve una discusión hace unas 24 horas con un buscador de conocimiento. Exactamente esta discusión. Él dice, ¿por qué sufres cuando tienes todas las soluciones? Le expliqué que si no entiendo no puedo encontrar una solución que el hombre entienda. De lo contrario será un mito, una magia. Y con ello trae mucho dolor y sufrimiento y muchas otras cosas. Pero es parte de la estructura de la comprensión de que nosotros no tenemos que sufrir para aprender, pero la humanidad ha ido en una forma en que entiendes cómo sufre el hombre, que se le puede mostrar que es al revés. Y esto es parte de la estructura de la forma de la vida humana. Y vemos mucho de eso. Pero tienes que entender por qué sufre el hombre. ¿Los hijos de Mitra pasarían por lo mismo? Tienes que entender. Aquellos que están conectados a este planeta o cualquier otra estructura en el universo, lo que se siente al estar en la dimensión física y cómo se puede cambiar en la dirección de la energía o lo que se llama el alma, que cambia la emoción de la fisicalidad. No podemos explicarlo, no podemos verlo, pero cuando se mira los últimos 2000 años y pico, el hombre ha quedado la mayor parte del sufrimiento por no entender a su creador. El verdadero significado de lo que es la creación y las obras del creador parte de lo que explicamos hoy. Y una vez que entendemos esto, vamos al siguiente nivel de comprensión. Y una vez que nos movemos a ese nivel, una vez que cruzamos ese umbral del conocimiento, si le preguntas a alguien, he hablado con mucha gente y uno de nuestros buscadores de conocimiento muy amablemente le dijo a los funcionarios del gobierno muy recientemente, él sabe de lo que estoy hablando. El señor Keshe tiene 66 años y no va a estar aquí tanto tiempo. Es mejor que hagamos todo lo que podamos o de lo contrario, ya sabe, vamos a perder algo en alguna parte. Y dije, ¿66 de cuántos? Pero ¿por qué nos quedamos aquí? No es sufrimiento. Se trata de ver la solución para los demás a largo plazo. Nuestro mayor problema son los británicos. Si se incluye a los británicos para entender que no son necesarios, el joven tiene un poco de comprensión de eso, pero tiene ese anciano sentado quieto donde tal vez la situación cambie. Entonces, ese tipo de poder y las finanzas y la tecnología trabajan juntos y alcanzamos esa paz mundial que estamos buscando. Y entonces el hombre no necesita experimentar, pero todavía tenemos los accidentes. Nuestro, perdemos 100.000, 200, 500.000 personas aquí. No puede detener estas cosas, pero esta matanza deliberada, las destrucciones civilizadas, el matarse unos a otros por la fe, la creencia, tiene que terminar. Y llegar a su fin porque una vez que comencemos a enseñar la tecnología, la gente entiende la estructura de la creación
la forma en que se hizo en los últimos 500 talleres. Y ahora la enseñanza, los tres pilares de la paz se están uniendo: el poder, las finanzas y la tecnología para hacerla cumplir. Y no puede prescindir de los otros. Se necesita tiempo y una vez que uno de los líderes religiosos del mundo deje de disparar, el resto lo hará. Y ya estamos avanzando en esta dirección. Pregunta, muchas gracias. Recibí mi respuesta, gracias. Y dejo mi pregunta para la próxima vez. Tengo que irme, me disculpan, pero tengo una reunión hoy y espero que nos veamos el próximo jueves. Muchas gracias por hoy. Aquellos de ustedes que vengan a la sesión del próximo viernes, prepárense para una gran sorpresa para su Navidad, porque entren o salgan con más que lo que es. Puede que entren o salgan con más de lo que esperaban, pero espero que disfruten del trato. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Bien, tengo un comentario rápido para usted sobre sus conversaciones de paz. Usted que si hay una cuarta parte de todos los micro que están en la estadística, una cuarta parte de todos los microplásticos del mundo, que es mucho, proviene de los neumáticos. Si podemos ir en vertical, hemos limpiado una cuarta parte de todos esos microplásticos, por lo que podría ser algo que están interesadas en la crisis climática y otras cosas similares, y podría ser parte de una negociación en algún momento en el futuro. Gracias por todo, señor Casey. Sé que tienes que irte, Mr. Casey. Gracias. Nos vemos la próxima vez. Rick, muchas gracias. 568, taller de buscadores de conocimiento, el 12 de diciembre de 2024. Gracias a todos por ser Gracias por todo, señor Casey. Sé que tienes que irte. Gracias por todo. Mr. Casey, gracias. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. 568, taller de buscadores de conocimiento, el 12 de diciembre de 2024. Gracias a todos por estar y ser parte del alma de la paz.